Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, profesor, sí se escucha. Hola, buenos días. Buenos días, profe. ¿Sí me Buenos días, escuchan bien? profesor. Profe. Por aquí tengo algunos inconvenientes, pero vamos a intentar avanzar. Esperamos 2 minutitos y comenzamos.
Muy bien, jóvenes, pues vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Vamos a comenzar con el tema relacionado a factores de formación del suelo. Díganme si me escuchan bien. Sí, profe. Profesor. Sí, profesor, se escucha bien. Gracias. Bueno, entonces, con este tema, factores de formación del suelo, eh, tenemos el objetivo planteado, que consiste en identificar estos factores y materiales que originan al suelo a través de los fenómenos de alteración y transformación. Entonces sabemos que esos materiales básicamente es uno, pero son muchos los otros factores los que intervienen en la formación de este suelo. Directamente, el material sobre el que inciden los otros factores, pues ese es el material parental o roca madre, o comúnmente conocido como piedra, laja. Ese es el material parental o roca madre. Desde hace varios años, un estudioso de nombre Jenny fue el que propuso como tal estos 5 factores. En 1941 publicó estos 5 factores como determinantes en la formación del suelo. 1941, y en donde se nos indica, se señala que la roca madre, el clima, la biota, relieve y tiempo son los factores que dan origen a través de esa transformación, de esa descomposición, que originan al suelo. Y nos menciona que entonces el suelo es una función de esos factores como tal. Como tal, no actúan de manera aislada, ¿sí? No es una acción aislada, sino que hay una interacción, pero que en este caso, estos factores, todos ellos inciden directamente sobre el suelo. Desde luego, el clima actúa sobre el material parental, esos materiales duros, resistentes, que son variables, dependiendo de el origen. Sí, como vamos a ver más adelante, que la roca, el material parental, tiene diferente formación. Mientras que el clima, como tal, el clima eh, actúa como con sus diferentes elementos. Tiene una acción muy fuerte. ¿Y cuáles elementos? El agua, la temperatura, granizo, ¿sí? Heladas. Son diferentes elementos que conforman el clima. Nada más. Y en el caso de los materiales parentales, pues son los diferentes tipos de roca. Esos tipos de roca, ustedes recordarán, es de su materia de geografía tal vez.
les habrán mencionado que existen diferentes, tanto como rocas ígneas, rocas sedimentarias y rocas metamórficas. De esta manera, se tiene esta conformación. Pero dentro de cada tipo de roca hay diferentes maneras de formación. Vamos a comentarlo enseguida. ¿Qué otros factores actúan, decíamos? Bueno, pues el relieve. El relieve, cómo está la fisiografía del lugar, si hay pendientes, si es plano, si es ondulado, si la exposición, hacia dónde da la pendiente cuando son terrenos de ladera, hacia dónde da esa pendiente, hacia el norte, hacia el sur, este, oeste. Y eso tiene que ver mucho. ¿Y cómo se relaciona esto? Ya tiene que ver con una interacción con el clima. Bien. Y la biota también, el factor biológico. El factor biológico que habita en la capa arable, lo que vamos a llamar suelo, la capa arable, tiene que ver esa cantidad de microorganismos que existen en esa capa. Si hay riqueza, si hay materia orgánica, si hay elementos nutritivos en el suelo, en el sustrato, los microorganismos van a tener un desarrollo fenomenal, una mejor condición, se van a multiplicar muy rápidamente. Entonces, ya estamos ahí considerando una interacción de temperatura, de precipitación, de condiciones de pendiente, ¿sí?, para la acción de los microorganismos. Si se tienen condiciones ideales, los bichos van a estar felices y van a trabajar bien y van a descomponer, van a transformar esa materia orgánica que se acumula sobre la superficie del suelo, sobre ese sustrato. Luego tenemos el factor tiempo. El factor tiempo, pues es algo muy importante y que, dependiendo de las características de la conformación de la roca, será el tiempo que se tarde, que se requiera para poder descomponerla. Entonces, dependiendo de la composición mineralógica, ¿sí?, dependiendo de los minerales que contenga esa roca, será el tiempo que se necesite. Y podemos hablar de algunos años, hasta cientos o miles de años, para la formación de una capa de suelo. Así entonces tenemos esa interacción que finalmente originan a ese sustrato que nos permite ver sus condiciones, sus características para el desarrollo de cultivos. Y bien, entonces, vamos a verificar, vamos a entrar primeramente con el tema del material parental. Material parental o roca madre, ¿sí?, o piedra, como gusten llamarlo. Y aquí una pequeña definición, una breve definición, ¿sí?, de roca.
Le decía, bueno, lo importante para mí en este caso es que ustedes tengan su concepto, su propio concepto, su propia definición. Porque pues aquí tenemos una definición eh, bastante amplia, ¿no? Y entonces nos habla de que es el material consolidado de la corteza terrestre, formado por uno o varios minerales. Y entonces, por efecto de los factores ambientales, y fíjense aquí se habla de un tiempo determinado que está entre comillas, se transforma en suelo. Y lo pongo entre comillas porque esto de tiempo determinado, porque como les decía, son algunos lustros, algunas decenas de años, cientos o miles de años. Eso ya depende de la constitución, de la conformación, depende de la actividad que se lleve encima o sobre ese sustrato, del tiempo que se lleve. Una experiencia que les puedo comentar, que puedo compartir con ustedes es que nosotros hace algunos años, entre 85 y 95, estuvimos trabajando sobre tepetate. Y ustedes conocen ese material. El tepetate es un material ligeramente endurecido. Es toba volcánica, es material cementado. Y que seguramente los que tuvieron la oportunidad de caminar, de transitar allá en las partes altas de Chapingo, por Tequisquinahua, por San Pablito, por allá, aquellos pueblos del oriente del Estado de México, la parte alta de Chapingo, pues tuvieron la oportunidad de verificar áreas o espacios un tanto eh, descubiertos por la eliminación de la vegetación, y que afloraba sobre la superficie. Hay un afloramiento, y resulta entonces que también sufre un desgaste. Es un material que fácilmente se intemperiza, aunque es consolidado, pero se intemperiza muy fácilmente. Bueno, nosotros lo que hicimos fue roturar. Roturamos, rompimos ese material consolidado, porque los hay de diferentes colores y por lo tanto de dureza. Y aprovechamos para poner a prueba el efecto o la efectividad de la materia orgánica, sobre todo estiércol de ganado bovino. Y resulta que al cabo de 5 años, al tercer año, ya se podía desarrollar un cultivo adecuadamente. En el primer año sembramos, después de roturar sembramos, pero pues no se dio, sembramos maíz. Bueno, sí nació el maíz, pero sobre el tepetate pues no creció demasiado. Pero al tercer año ya hubo un buen desarrollo. Pero a los 5 años, ese eh, material ya presentaba las características de un suelo. Ya parecía un suelo como tal. Y eso quiere decir que dependiendo del manejo, dependiendo de cómo se trabaje el terreno eh, y el material de origen, será el tiempo que se requiera para tener suelo. ¿Sí? Claro, hicimos los respectivos análisis físicos y desde luego la textura pues seguía siendo textura gruesa.
textura gruesa, arenosa. Pero en sí el desarrollo de las plantas ya fue mucho mejor, fue abundante en la producción a los 5 años. Claro, seguimos trabajando y ya a los 10 años pues ya, ya se confundía. Se confundía ese material roturado con la aplicación del estiércol con un suelo de ahí, de los alrededores, ¿sí? Y desde luego el cambio drástico entre el material original y ese material que ya se había estado transformando. Por eso es que hablar entonces de un tiempo determinado es relativo, ¿sí? Son pocos años o muchos años. Entonces esa es la cuestión de la roca. Y la roca se conforma de minerales. Recuerden, esto es como un repasito nada más. Una repasadita para que recordemos cosas que ya nos han señalado, nos han mencionado. El mineral se considera un material inorgánico con una composición química y física bien definidas. Entonces un mineral tiene esa composición. Y por lo tanto, cuando se descompone, cuando se transforma, ese material le confiere características específicas al suelo. Por eso es que hay suelos que tienen condiciones calcáreas, pHs, no son solo salinos, son calcáreas, son pHs arriba de 7. En el caso de Morelos, partes de Guerrero, hay mucho material de ese tipo, desde luego. No se diga la península de Yucatán. Todos ellos son materiales calcáreos y ¿qué es lo que abunda? Pues calcio. Pero a la vez, dependiendo de esa conformación química, también pues se adquiere ciertas condiciones físicas del suelo, ¿sí? Sobre todo en la estructura. Si hay conformación de estructuras, si hay formación de gránulos, si hay desarrollo, va a estar en función de las condiciones físicas y químicas de ese suelo. Bueno, aquí ya con calmita podrán ustedes revisar este esquema, pero se habla de la temperatura, ¿sí? Conforme disminuye la temperatura, pues va habiendo una cristalización a través del tiempo, ¿sí? Unos materiales se cristalizan más rápidamente, otros tardan más y van a dar diferentes tipos de materiales, diferentes condiciones y pues aquí los nombres. Pero lo más importante es que mientras más tiempo se tarde el material para que se enfríe, para que disminuya la temperatura, la conformación, la consistencia o resistencia de ese material va a ser mayor. Entonces, mientras más tiempo se lleve en el enfriamiento, más resistente, más consistente es el material parental, la roca. Eso es lo importante. Y esto se puede comprobar, por decir, seguramente algunos han tenido la oportunidad de conocer las cenizas volcánicas, si es que ya visitaron el Paricutín, o por allá arriba, en las faldas del Popo, del Iztaccíhuatl, hay cenizas volcánicas.
Y pues es un material que sale expulsado con la presión y se enfría de golpe, se enfría rápidamente y no tiene una buena estructuración. Y entonces resulta ser un material no tan resistente, no es muy resistente. El caso creo que todos conocen el tesontle que se utiliza para revestir caminos como grava, o sea, con cierto tamaño. O también se tritura para hacer arena cuando no hay minas conformadas por ese material arenoso. Esas cenizas volcánicas pues no tienen tanta resistencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tuvieron la oportunidad de enfriarse lentamente. ¿Sí? Simplemente fue expuesto al ambiente a través de una explosión y entonces con las condiciones ambientales rápidamente se enfría. Bueno, tenemos eh, una escala de dureza de los minerales. Hay una escala de dureza, porque decíamos, no todos tienen esa misma condición. Unos son menos resistentes, otros son más. Y esta escala fue propuesta por Mohs, un estudioso de la geomorfología. Y entonces aquí nos establece que en una columna, el nombre del mineral, es ejemplo solamente, puede haber otros semejantes, pero aquí es un ejemplo, y las posibles características que podemos encontrar. Y se habla en una columna de grado de dureza, en otra del mineral y sus características de ese mineral. Todos conocemos el talco que alguna vez hemos utilizado. ¿Sí? El talco es un polvo, pero tenemos el siguiente en resistencia, en condición, que es el yeso. Y también este material es conocido por varios de nosotros. Ustedes también conocen el yeso. Ese yeso que se usa para, ¿cómo llaman esto? Para reforzar una parte que se haya lastimado de uso. Una es de uso, ¿cómo se llama? ¿De qué? Terapéutico. Y o bien para resanar paredes. ¿Sí? Es un material que se seca rápidamente y pues lo podemos, pues, si se queda una pequeña porción en el piso, lo podemos quebrar, lo podemos rayar inclusive con la uña. Entonces en esa escala va la dureza de sus materiales. Entonces el material menos resistente, menos duro es el talco, luego está el yeso. Luego hay otros minerales, como la calcita, la fluorita. ¿Mm? Y pues hasta aquí se menciona que el diamante, hasta aquí se quedó la parte, de este cuadro, pero no tengo de momento el nombre, no recuerdo el nombre. Hay otro mineral, hay una aleación que es desde mucha resistencia, más que estos que se enumeran. ¿Sí? Es una aleación, no recuerdo de momento el nombre,
ya se los haré llegar. Pero digamos, quise mantener este cuadro así, porque pues es el propuesto originalmente, ¿sí? Es el que se propuso por Moss. Entonces tenemos, y vean ustedes en el número 7, aparece el cuarzo, que es un material bastante resistente. Todos, supongo que han estado junto a un río, a la orilla de un río, donde hay arena o en el mar. Y entonces, de repente, o frente a alguna roca, alcanzamos a distinguir puntos brillosos, algunos puntitos brillosos. ¿Sí? Entonces, esos materiales, esos puntos brillosos, corresponden al cuarzo. Y mientras mayor cantidad de cuarzo tenga una roca, la resistencia a la ruptura, a la transformación va a ser mayor. Eso es algo importante. Por eso es que los suelos arenosos tienen una gran cantidad de cuarzo. Son partículas diminutas que no los podemos identificar tan rápido. Pero sí, si detectamos puntos brillosos, seguramente es cuarzo, porque también hay otros materiales. Hay otros materiales como fragmentos de pirita. Pirita es un material semejante al oro, pero no lo es. Se le llama el oro de los tontos, pero es un material semejante al oro, la pirita. Pero si llega a haber fragmentos o pequeñas fracciones, pues también le da un color así como dorado. Bien, entonces este es el trabajo de Moss, que todavía se mantiene, se usa. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el origen de estos materiales? ¿Sí? Bueno, ya sabemos que estos materiales rocosos se originan directamente de los volcanes, a través de una erupción volcánica. Y de ahí entonces esas altas temperaturas tan elevadas que eh, que recuerden ustedes el magma. ¿Qué es? ¿Qué es ese magma? Pues es el material semisólido, semilíquido, que está a profundidad, está a cierta profundidad, puede ser cientos de metros, kilómetros, ¿sí? Y en el momento en que es expulsado, cuando se expulsa este material, bueno, pues puede ser en líquido, forma líquida, que es la lava, material que escurre sobre la superficie, o bien puede ser las cenizas, eh, esas cenizas, bueno, pues viajan a grandes distancias y la lava pues recorre ciertos kilómetros dependiendo de la pendiente, de lo pronunciado que esté el cono volcánico. Si es un cono elevado, si está en formación, bueno. Pero la cuestión está en que la temperatura alcanzada es muy elevada. Aquí se habla que entre 1000 y 1500 grados centígrados, grados Celsius. Pues no nos imaginamos, no nos imaginamos qué tan caliente es eso, porque si tan solo
con 100 grados centígrados, 100 grados Celsius, nos quemamos la mano cuando el agua hierve, entonces en esta cuestión de hablar 10 veces más esa temperatura, pues definitivamente es algo drástico. Bueno, entonces el origen de todas las rocas son los, pues son los volcanes. Cada material pues tiene su composición mineralógica, ¿sí? Aquí hablamos de la composición promedio de la corteza terrestre. Y la cuestión está en que aquí hablamos de óxidos. Vean ustedes, óxidos, tan solo el silicio o la sílice, SiO2, el óxido de aluminio, óxido ferroso, óxido férrico, conforman del 80 al 90% de los óxidos. ¿Qué elementos tenemos allí? El oxígeno, el azufre, aluminio y fierro. Son los elementos que tenemos. Y ello hace que tengamos ese porcentaje bastante elevado. Es lo que predomina. Es la predominancia en la corteza terrestre. ¿Qué otra cosa podemos señalar? Bueno, digo, no es para espantarse. Estos son los nombres de algunos suelos, ¿sí? Alfisol, spodosol, ultisol, oxisol. Entonces son algunos nombres de suelos, ¿sí? Pero veamos. Ay. Perdón. Me quedó. Bien. Estamos aquí en este cuadro. Y hablamos del constituyente, del componente, ¿no? Materia orgánica. ¿Qué suelo es rico en materia orgánica? Tenemos 1, 7, 6. Entonces, el spodosol es un suelo rico en materia orgánica. Y se habla aquí de un porcentaje, desde luego, un porcentaje. Luego tenemos sílice u óxido de silicio. Y vean ustedes las cantidades que se tienen. En alfisol 94, en spodosol 65, en ultisol 19 y en oxisol 8. No se espanten ustedes por esos nombres de suelos. Sí, pero son ejemplos simplemente de la variación que se tiene. Sí, en cada suelo hay un cierto contenido de estos materiales. Óxido de aluminio y el óxido férrico. Entonces, tenemos diferentes porcentajes. 37% de óxido de aluminio en un suelo ultisol, un suelo antiguo, un suelo viejo. Por eso se le llama ultisol, último suelo. Y en el oxisol, pues lo que predomina, 64%, es el óxido férrico o puede ser óxido ferroso. Eso dependiendo de las condiciones de humedad. Eso es lo que queremos señalar o destacar en estos pequeños cuadros. ¿Bien? Luego,
Tenemos ay, la clasificación de rocas, ¿sí? La clasificación de las rocas. Tenemos ígneas o eruptivas, las sedimentarias y las metamórficas. Digo, ya sabemos, ya con esto nos acordamos de esos tipos de rocas que se tienen o que existen. Esta es una clasificación para México, de acuerdo a Ortiz, Ortiz Villanueva. Son tres grandes grupos de rocas. ¿Sí? Muy bien. A ver, hasta aquí entonces. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta, jóvenes? Por favor. Yo sí De mi tengo una parte, pregunta. no, profe. A ver, adelante, compañera. ¿Qué aspecto tienen las sedimentarias? Ah, ¿qué aspecto? Vamos a tocar brevemente cada uno de los, eh, de los tipos de rocas. Vamos a hablar de ello. Vamos a hablar de las ígneas, de las sedimentarias, de las metamórficas. Así, cosas muy generales. Y nos vamos a dar cuenta que allí en este caso las sedimentarias tienen diferentes maneras, diferentes formas en que se originan, ¿sí? Porque puede ser ya veremos, que se originan de forma mecánica, de forma química, y entonces las condiciones, las características externas o internas son variables, pero sí se alcanza a diferenciar rápidamente una roca sedimentaria de una metamórfica o ígnea. ¿Sí? El problema es un poquito más donde se batalla, donde tenemos un poco de confusión, es para poder diferenciar las sedimentarias de las metamórficas. Pero ya en la próxima clase vamos a tratar de describir cada uno de estos grandes grupos de rocas, ¿sí? Espero no haberla confundido más. No, sí entendí. Gracias. Hasta algo más. ¿Algo más, jóvenes? Bien. Entonces, miren, bueno, no miren porque yo no tengo cámara. Y eh, yo les voy a pedir, por favor, si están, para que continuemos con las presentaciones que, bueno, faltan varias personas, varios compañeros, compañeras. Voy a ir nombrándolos y si están, bueno, pues para que preparen su material y nos compartan su presentación individual, por favor. Entonces, para que se prepare con su material, si está con nosotros Daisy Cortés Sandoval. Sí, profe, ¿sí me escucha? ¿Sí? Sí, le Permítame un escucho. momento. Claro que sí. Nada más voy a dejar de compartir, permítanme a ustedes. Dejar de presentar.
¿Sí se ve, profe? Muy bien. Ok. Bueno, yo les voy a hablar acerca del sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular está compuesto por el corazón y los vasos sanguíneos y cumple una misión fundamental, pues se encarga de transportar por todo el cuerpo las sustancias que necesitamos para vivir. Bueno, esto se lleva a cabo a través del corazón, que el corazón es un órgano del tamaño aproximado de un puño. Este está compuesto de tejido muscular y bombea sangre a todo el cuerpo. El corazón trabaja como el motor del cuerpo. Y bueno, está conformado por 3 capas, que una es el pericardio, miocardio y endocardio. El pericardio es la membrana que envuelve y protege al corazón. Es una especie de bolsa formada por 2 delgadas capas de células. Miocardio es el tejido muscular y está compuesto por una serie de células en forma de fibras. Y bueno, gracias al miocardio, el corazón puede latir y bombear la sangre. En el caso de endocardio, es la membrana que cubre y protege su interior. El corazón está formado por 4 cámaras, 2 aurículas y 2 ventrículos. Estas cámaras forman 2 circuitos paralelos para que la sangre circule por todo el cuerpo. La aurícula izquierda y el ventrículo derecho, ambos forman el circuito menor que se encarga de llevar la sangre hasta los pulmones para que lo devuelvan oxigenada. Y bueno, a través de la arteria aorta, que es una de las más grandes, la sangre oxigenada sale del ventrículo izquierdo y circula por todo el cuerpo, volviendo a ingresar al corazón por la aurícula derecha. Y así conforman el circuito mayor. Y bueno, cada vez que el corazón expulsa la sangre hacia el cuerpo se contrae y cuando la recibe se relaja. A este movimiento se le llama sístole y diástole y es lo que conocemos como latidos del corazón. Y para que el corazón produzca cada latido, el corazón necesita de un impulso eléctrico y el encargado de producirlo es un conjunto de células llamados nódulo sinusal. Y bueno, para que esto se lleve a cabo, pues es fundamental la sangre. Y bueno, la sangre es un tejido líquido que recorre nuestro cuerpo interior para darle a nuestro cuerpo todo lo que necesita. El 55% de la sangre está compuesta por el plasma y eso es lo que le da forma líquida. Y ahí es donde se distribuyen lo que son las proteínas, nutrientes y sustancias de desecho. El 45% está integrada por otras células que hacen que la sangre sea considerada un tejido, y como lo son los glóbulos rojos, blancos y las plaquetas. Y bueno, eso es todo. Gracias por su atención. Muchas gracias, Daisy. Por favor, Gómez López Hugo. Santiago Martínez Fernando. Aquí estoy, profe. Por favor. Permítame un momento, por favor. Claro que sí.
¿Ya pueden ver la presentación? Ya está. Sí, compañero. Ok. Adelante. Voy a hablarles sobre las herraduras de caballos de carrera. Empezamos. ¿Qué son las herraduras? Las herraduras son piezas en formas de U, construidas de distintos materiales, aunque el material más común con lo que se construye son hierro. Tienen distintos propósitos. El principal es proteger el casco. El herraje se sujeta con clavos que en los bordes de los cascos donde no tienen nervios, por lo tanto, el caballo no siente dolor alguno. Las herraduras están sujetas a las necesidades del caballo, que las determina un médico veterinario. Este procedimiento es de gran importancia, ya que de ello depende gran parte del éxito de las carreras. Por lo regular se usan herraduras sencillas, pero hay muchos caballos que necesitan unas especiales que evitan lesiones, dolores articulares que son producidas por desniveles congénitos de aquellos o que han sufrido lesiones y por lo tanto necesitan herraduras especiales. A los caballos de carrera se les debe cambiar la herradura cada 15 o 30 días, ya que si les crece demasiado el casco pueden sufrir lesiones. Los clavos son más pequeños que los que se utilizan para herrar caballos de trabajo, por ejemplo, debido a que se les cambia constantemente los herrajes y así no se les daña el casco. Para las carreras se utilizan herrajes de aluminio, ya que son unos gramos más ligeros y les proporciona una pequeña ventaja. Sería todo. Gracias. Vázquez, Garrido, Aura. Aquí estoy, profesor. Permítame. Bien. ¿Me puede pasar otro compañero? Es que tengo problemas con mi equipo. Muy Ahorita. bien. Sí, claro. Ahí nos avisa. Bueno, entonces, Monroy Pérez, por favor. Monroy Pérez, Mónica. Perdón, Rebeca. ¿Está con nosotros? Antonio Villagómez Ibarra. Jair Misael Cermeño Campos. Sí, ¿Está con nosotros? Sí, por favor. sí, nomás de un momento para presentar. Claro que sí. No sé si se está viendo mi pantalla. Ya está. A la Ok. vista. Bueno, buenos días, mi nombre es Jair Misal Cermeño Campos y presentaré el tema de la charrería. La charrería es el conjunto de destrezas, habilidades ecuestres y vaqueras propios del charro mexicano, así conformando un deporte de espectáculo de gran popularidad en México. La charrería se desarrolla en ruedos similares a las plazas de toros llamados lienzos charros.
El origen. El origen radica en el estado de Hidalgo, siendo nombrado la cuna de la charrería. Fue catalogado como un deporte gracias a la reforma agraria de los principios del siglo XX. Los principales protagonistas y precursores de la charrería fueron los terratenientes que emigraron de la Ciudad de México y Guadalajara. Competición. Las charreas permiten a los espectadores adquirir la destreza de los charros en el arte de arrear y jinetear yeguas y toros eriles en 9 suertes. Las 9 suertes se dividen en las siguientes representaciones: la calada de caballos, pieles en el lienzo, coleadero, jineteo del toro, terna en el ruedo, jineteo de yegua, manganas a pie y manganas a caballo y paso de la muerte. Los trajes. El traje del charro se utiliza para la competición, suele ser de faena, como dicta en el reglamento de la Federación de Charrería, igual como se puede observar en la imagen. Al igual también se puede ver el traje de la escaramuza, que puede ser de adelita o charra. Las mujeres juegan un papel importante en el espectáculo de la charrería, ya que son las escaramuzas las que montan a caballo y ejecutan ejercicios como es el abanico, la coladera, el combinado, la escalera y la flor. En el deporte de la charrería existen asociaciones. Los charros se agrupan en asociaciones registradas en la Federación Mexicana de la Charrería. Tales asociaciones son equipos o escuadrones en los que se organizan los charros para prácticas y competencias y en algunas ocasiones eventos para reunir fondos. En lo cual lo destacan lo más importantes asociaciones son los charros de Jalisco, asociaciones de charros de Morelia y asociaciones de charros de regiones de la Villa. Al igual, también es destacar que el 1 de diciembre de 2016 fue declarada la charrería mexicana como un patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Y eso sería todo. Sí, gracias. Pérez Arroyo Emanuel. Marco Antonio Pérez Montalvo. Sí, aquí estoy, una compañera iba a presentar mi presentación. ¿Sí se ve mi presentación? Adelante, ya está a la vista. La había puesto con audio por si me fallaba el internet, ¿lo puedo poner? Adelante, adelante. Bueno, compañeros, voy a presentarles el ultrasonido Doppler. Compañero, ya se presentó. Antecedentes. La tecnología del ultrasonido nace en 1880 con el desarrollo de los efectos piezoeléctricos. Luego, fue aplicada en forma de sonar durante la Segunda Guerra Mundial para la detección de barcos, submarinos y aviones de guerra. La emisión de las ondas de ultrasonido se obtiene por medio de cristales que son sometidos a una corriente eléctrica, logrando que vibren. La recepción de estas ondas se logra cuando retornan de nuevo a los cristales al chocar con los tejidos. Estos cristales están contenidos en dispositivos llamados transductores o sondas ecográficas conectados a un monitor. Desde 1950 la ecografía está siendo utilizada por muchos veterinarios en la ganadería. Posteriormente se comenzó a aplicar en otras especies en el diagnóstico clínico, reproductivo e investigación. Los primeros ecógrafos fueron llamados modo A, el cual mostraba los ecos ultrasonográficos que retornaban de los tejidos como picos en la pantalla del equipo, donde la distancia entre estos
Estaba relacionada con la distancia de las interfaces sucesivas que atravesaban las ondas. La altura de cada pico correspondía a la amplitud del sonido de la profundidad del tejido. El modo A se aplicaba para medir la profundidad de la grasa muscular. En 1968, el formato del modo A fue modificado y fue llamado modo B. El modo B es mostrado como una imagen bidimensional y consiste en una serie de puntos en la pantalla. El brillo de cada punto es determinado por la amplitud o fuerza de cada eco que regresa de su paso por los tejidos, mientras el tiempo que toma el eco en el reflejarse al transductor determina la posición o localización del punto en la pantalla. La versión actual es llamada tiempo real y es una versión perfeccionada del modo B, donde se crean imágenes que son visualizadas casi instantáneamente interpretando el movimiento de los tejidos vivos. En 1884 se comenzó a utilizar en yeguas y más tarde en vacas, utilizando en ambas la vía transrectal como una herramienta importante en el manejo, diagnóstico y tratamiento de los procesos reproductivos. Luego, gracias al desarrollo de la tecnología, se fue popularizando su uso en estas especies, así como en cerdas, ovejas y cabras, y hoy es un elemento de diagnóstico de gran ayuda en muchos animales domésticos e incluso en la fauna silvestre. Básicamente, el ecógrafo necesario para el trabajo veterinario es del modo B y a tiempo real, ya que el movimiento de las estructuras ayuda a la identificación del tejido y, por extensión, se puede estudiar tanto la estructura como su función. El modo M permite explorar los tejidos en movimiento. Partes del equipo. El ecógrafo Doppler se compone básicamente de tres partes: los transductores lineales, Partes del equipo. El ecógrafo Doppler se compone básicamente de tres partes: los transductores lineales, transductores sectoriales y un equipo de imagen donde se puedan proyectar las estructuras que se estudian. Los transductores lineales producen una imagen de tipo rectangular en el monitor, mientras que los transductores sectoriales producen una imagen de tipo piramidal. En la actualidad, a pesar de su costo, es el equipo más utilizado en medicina veterinaria en México para el diagnóstico de gestación precoz. ¿Qué es y cómo funciona? Se le conoce de este modo, como su nombre lo indica, en alusión al efecto Doppler, siendo este el efecto que se da al cambio en la frecuencia de una onda como consecuencia del movimiento relativo entre un emisor y un receptor. La ecografía Doppler se utiliza para estudios hemodinámicos y de gestación, especialmente en cerdos, ya que registra el aumento o disminución de la frecuencia producida por estructuras en movimiento, según se acerquen o se alejen, respectivamente. Para la ecografía Doppler, el registro de la señal ecográfica se puede hacer por medio de la emisión de sonidos, o un sistema dúplex, que es una pantalla bidimensional y a tiempo real. Su funcionamiento se basa en que los cristales que se encuentran en el transductor emiten una señal que es reflejada por los glóbulos rojos. La frecuencia de la señal se modifica por la velocidad de estos y esta variación de frecuencia es captada de nuevo y convertida en una imagen gráfica. Se utiliza para la detección del latido fetal, el flujo del cordón umbilical y los pulsos de los miembros del cuerpo. Se considera a una hembra como positiva a gestación cuando se aprecian latidos definidos, sumamente rápidos que se reflejan en una pulsación de frecuencia superior a de 140 a 180 latidos por minuto, y es distinguible la del pulso materno. En contraste, se considera un animal vacío cuando después de 3 a 5 minutos de examen hay ausencia de sonido. ¿Cómo se utiliza? Existen dos métodos para realizar el diagnóstico de hembras gestantes por ultrasonido Doppler, que son uso de ultrasonido transabdominal
y ultrasonografía transrectal. Ultrasonido transabdominal. La efectividad de este método varía entre un 50 y un 80% debido a factores como el tipo de transductor, la edad, condición corporal, inexperiencia del técnico, entre otras cosas. Para este procedimiento se debe sujetar a la hembra en posición de cuadripedestación o a comodidad del técnico. Como primer paso se debe limpiar la ingle del animal para retirar la mayor cantidad de grasa y material orgánico posible. Después se coloca al transductor un gel para establecer contacto con la piel y eliminar espacios de aire entre ellos. Posteriormente el transductor se coloca en la zona mencionada, que es la ingle, y se dirige en un ángulo de 45 grados en dirección a la vejiga. Y observando el monitor para encontrar la estructura deseada, como se muestra en la siguiente imagen. Si la hembra resulta gestante, se observará un placentoma. Para el caso de que se trate de una gestación más avanzada, se podrá observar el feto y sus diversas estructuras. Ultrasonografía transrectal. La efectividad de este método varía entre un 50 a un 100%, esto debido al tipo de transductor, la edad, condición corporal, inexperiencia del técnico, entre otras. En este procedimiento se coloca a la hembra en una prensa de manejo o se sujeta en una posición de cuadripedestación. Al transductor se le coloca una varilla en posición dorsal y se fija con tela adhesiva. Luego se envuelve en un guante que contiene una jalea lubricante para que exista un buen contacto. Se limpia el recto de heces en la medida de lo posible. Luego se lubrica el transductor y se introduce al recto en un ángulo de 45 grados, lentamente con movimiento hacia los lados y presión de la pelvis sobre el piso. Después se localiza la vejiga y de ahí se introduce el transductor hasta localizar los cuernos uterinos. Si la hembra no se halla gestante, se observarán los cuernos uterinos sin ninguna estructura en su interior. Y si la hembra se encuentra gestante, en la imagen se podrán apreciar el producto, o a partir de los 35 días, en el caso de las cabras, la presencia de placentomas. Ventajas y desventajas del uso del ultrasonido Doppler. Las ventajas potenciales del uso de la ecografía para diagnóstico de gestación radican en que la presencia de un embrión puede ser detectada antes que con una palpación rectal. También es un buen método para determinar la viabilidad del producto, pues puede facilitar la determinación de la presencia y la vitalidad del embrión, al ser más fácil identificar el latido cardíaco. Otra ventaja de usar el ecógrafo Doppler es un diagnóstico nada invasivo, es decir, no se requieren cortes, agujas ni emisiones de rayos X. También puede utilizarse para detectar coágulos. Desventajas. Como ya lo habíamos dicho, esto consiste en un equipo costoso que no cualquiera tiene la posibilidad de adquirir. Otra desventaja es que no se detectan gestaciones gemelares, es decir, que no se detectan en caso de que haya gemelos. Bueno, esto ha sido todo. Gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias. Nos avisa ahora cuando esté listísima. Profe, me pasó, pero no pude prender mi micrófono. ¿Cree que pueda ya exponer? ¿Quién es, perdón? Emanuel. Muy bien, adelante. O primero la compañera. Después muy bien. A ver, ahora venga. Y ya después Emanuel. Bueno, mi exposición va a ser de mi gato. No tenía otra cosa que exponer, que digo, del gato que llegó a mi casa. Un gato. Siguiente, por favor. Nadie sabe cómo llegó. Nada más llegó y dijo, yo voy a vivir aquí. Hace 1 año y medio. Una cosita de menos de medio kilo se convirtió en una cosita de más de 2 kilos. No sé cómo, nadie sabe cómo.
después de investigarlo tanto en su infancia, porque siempre pandemia y hija única, pues no había otra cosa. Ya mis perros ya no me soportaban. Entonces llegó el gato a decir, aquí estoy. Y luego ya no me soportó. En fin, ya no me aguanta. Siguiente, por favor. Y mi conclusión a todo esto es que solo me busca cuando quiere comida o quiere algo. Muchas gracias. 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 Bien. Adelante, Emma. Sí, profe. ¿Ya se ve mi exposición? Está en la lista. Sí. Bueno, yo les voy a hablar sobre las aves de corral, en especial de las gallinas. Bueno, ave de corral, así como cualquier tipo de ave que se cría por su carne, sus huevos o sus plumas. El ave de corral por excelencia es la gallina, a la que está dedicada exposición. Son estrictamente diurnas, gregarias y polígamas. Los gallos de las mejores razas de pelea son notorios por su agresividad y valor ante sus rivales. La elevada tasa de producción de la especie es una característica importante, dado que tanto sus huevos como su carne son apreciados como alimento. A menos que se les enseñe lo contrario, las hembras ponen sus huevos en el suelo, entre la hierba alta o los hierbajos. Cada cierto tiempo las gallinas domésticas se ponen cluecas, es decir, dejan de poner y muestran una gran propensión a sentarse sobre sus nidos para incubar los huevos. El periodo de incubación dura unas 3 semanas. Los pollos son precoces, o sea que al salir del huevo no están desnudos, sino cubiertos de plumón. Pueden echar a correr de inmediato y son capaces de alimentarse por sí mismos. Las aves tienen que beber mucho para digerir los alimentos. Siempre deben tener agua limpia y fresca a su disposición. Una gallina puede beber hasta 1/4 de litro al día y si hace mucho calor llega a tomar casi medio litro. Ya eso es todo. Gracias. Bien, por favor, Hernández Pérez, Esmeralda Azucena. Bueno. Es López Flores Kevin. Entonces, Roberto Shell, por favor. López Hernández. Sí, profe, ya voy. Gracias. Bueno, buenos días. Yo voy a hablar acerca de por qué es mejor adoptar que comprar. En México hay alrededor de 28 millones, de los cuales 70%, más de 19.6 millones, se encuentran en situación de calle. Esto es bastante alarmante, ya que la mayoría de estos perros son abandonados, puesto que crecieron de manera importante y ya las familias ya no los quieren o ya
se les pasó el amor que les tenían cuando estaban chiquitos. Una de las razones por las cuales es importante adoptar es de que se trata de un ser vivo. Al adoptar estás salvando una vida y dándole una oportunidad a un animalito para que por primera vez tenga una vida digna. Hay un mejor vínculo entre humano y mascota, ya que el agradecimiento del animalito rescatado es infinito y se genera un vínculo incondicional. Se apoya una causa social. Al adoptar a un animalito es una manera de combatir el maltrato animal. Se ayuda a que disminuyan las cifras de abandono de las mascotas. Liberas un espacio en el refugio para que otros perros, gatos o cualquier animal pueda recibir ayuda y se le ofrece una mejor condición de vida. Separa la sobreexplotación animal en granjas de producción. Hay ciertos criadores que la verdad no les interesa el bienestar animal y solo lo ocupan para su beneficio económico. Al adoptar, se va reduciendo la sobreexplotación animal. Y bueno, estos son unos ejemplos de lo que les pasa a las madres de los cachorros, ya que al estar en constante reproducción, su vida va cambiando de manera significativa y tienen muchas enfermedades y muchas heridas, al igual de que hay un daño físico y mental. Y por último si desean adoptar o comprar, pueden ir al Centro de Bienestar de Protección Animal, en donde hay animales recogidos de las calles. Y debe de haber requisitos para poder adoptarlos, o en cualquier veterinaria para que te informen sobre algún centro de adopción en su comunidad. U otra opción es adoptar a cualquier animalito de la calle, siempre y cuando se tenga presente que no solo es un animal, es una responsabilidad y se tendrá que darle una vida digna. Eso es todo. Muchas gracias. Gutiérrez Cándido. Sí, profe, espérame tanto. Por favor, gracias. Yo les voy a hablar sobre la fotografía básica. Fotografía viene de los términos griegos foto, luz, y graphic, dibujar. Entonces esto significa un dibujo con luz. Los principales elementos que afectan a la luz son el ISO, el diafragma y el obturador.
En el obturador se puede describir como la velocidad en que se toma la fotografía y el tiempo en que el obturador está abierto para dejar que la luz sea capturada por el sensor. Se puede medir en fracciones de segundo. En una mejor explicación, a mayor velocidad de disparo, el momento de la foto se quedará más congelado, dando una sensación de congelamiento. Y a mayor velocidad de disparo, el movimiento tendrá una sensación de que se está moviendo. En el diafragma, este es el que controla la cantidad de luz que dejamos entrar en la cámara. Se puede medir por números y los números más pequeños indican que el diafragma está más abierto. Esto permite la entrada de más luz. Por otro lado, los dígitos más grandes indican que el diafragma es más pequeño y entrará una menor cantidad de luz. Con esto también podemos controlar el enfoque de la fotografía y entre menor números pequeños tengamos, el fondo estará más desenfocado. Por último tenemos la sensibilidad ISO que controla el sensor de la cámara. Esto lo podemos ocupar dependiendo de la luz que tengamos, ya que podemos ocupar el ISO entre 100 y 200 en días soleados cuando tenemos una buena iluminación. En días nublados podemos ocupar un 400 y cuando tenemos poca luz podemos utilizar un 800 o más. Esto es todo. Pues bien, jóvenes, bien, por hoy aquí le vamos a dejar. Ya mañana esperamos contar con todos mañana para continuar con nuestra sesión y además también continuar con las exposiciones que están pendientes. Quédense, pásenla bien.